La oportunidad hoy de comenzar la segunda epístola de Pedro, y este es el tema que podemos agarrar de la primera porción en segunda de Pedro 1 del 1 a 14. Mientras que ustedes buscan el texto y el hermano Alonso viene para leer lo que vamos a estudiar hoy, déjenme decirle que anoche tuvimos una noche maravillosa. La verdad que nos divertimos bastante, la comida estuvo excelente, la comunión todavía mejor. Y queremos expresar nuestra gratitud a Carmelo y a Evelyn. Y bueno, Vivian hizo las decoraciones, Iván recogió a la gente, Sonia ayudó también en el evento, Sonia Díaz. Y lo pasamos maravillosamente bien y además este año fue más gente que el año pasado. Tuvimos 46 personas y fue rico, ¿no es cierto, amados hermanos? Ustedes que fueron anoche, digan amén. Ya, lo disfrutamos bastante, gloria a Dios. Vamos a leer. Buenos días, hermanos. Hoy comenzamos nuestro estudio por la segunda epístola de San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Thank you, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos. Acompaña a los hermanos que todavía están en camino para que puedan llegar a nosotros con bien. Y Padre, te damos gracias por el maravilloso tiempo que tuvimos anoche y te damos gracias por todas las bendiciones que son nuestras en esta vida cristiana, a la cual tú eres realmente el único responsable por lo que hoy nosotros disfrutamos. Te damos gracias, oh Dios, por esta salvación perfecta que tú diseñaste y la produjiste en nosotros, en nuestros corazones, y te alabamos y te damos gracias y lo vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Padre, oramos por Thelma Andino, por nuestra hermana Nereida, por nuestra hermana María Vina, por nuestro hermano Samuel Talavera, Dominga Mercedes y cualquier otro miembro de esta iglesia que está batallando con el flu. Te pedimos, Señor, que tú le des un toque de salud a cada uno de ellos para que ellos puedan recuperarse pronto. Por nuestra hermana Margarita, te pedimos, oh Dios, que tú la bendigas y te damos gracias por ella, que ella cumplió año esta semana. Señor, ayúdanos a aprender más de ti hoy. Queremos, oh Dios, conocer cada día más acerca de esta maravillosa salvación que tú nos has otorgado. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Gracias, hermano Alonso. Muy bien, mis amados hermanos, se me olvidó anunciar lo que ustedes tienen en el boletín. La familia Zúñiga, nuestra hermana Luz Zúñiga, se le murió una sobrina de 26 años de leucemia allí en Colombia. Fue un shock para esta familia. Esta joven mujer de 26 años le diagnosticaron que tenía leucemia y en 2 semanas se murió. Entonces Luz y Freddy Zúñiga viajaron a Colombia, claro, para estar allá con la familia. Ella está muy afectada, así que por favor recuérdenla a ella también en vuestras oraciones. El Congreso de Años Dorados, hoy es el último día para que ustedes decidan si van o no van. Hoy. Así que vean a la hermana Margarita, ella viene al segundo servicio. Muy bien, mis amados, para no demorar más, quiero decirle que no nos puede caber duda al leer el primer renglón de esta segunda epístola, que el autor de la epístola es Pedro,
el mismo que escribió la primera epístola de Pedro. Esta epístola fue escrita en un tiempo muy peligroso para los cristianos, creo que hasta más peligroso que el tiempo en que nosotros estamos viviendo en este momento, quizás no más tarde, pero en este momento, porque los cristianos estaban siendo perseguidos en todo el imperio romano. Se cree que esta epístola fue escrita un año aproximadamente después de la primera epístola y debió haber sido escrita alrededor del año 67-68. Lo que motivó a Pedro a escribir esta segunda epístola es que Pedro sabía que el tiempo de su partida estaba cerca. O sea, los apóstoles todos fueron martirizados, con la única excepción el apóstol Juan, que lo encarcelaron ahí en una isla, pero todos los demás murieron la muerte de un mártir. Y parece que Pedro sabía que las fuerzas del mal se le estaban acercando a él y que pronto él iba a morir la muerte de un mártir de Jesús. Y claro, él no lamenta eso. Me imagino que él, igual que Pablo y los otros, consideraron un honor poder dar su vida por aquel que había dado su vida para salvarnos a todos los que creen. Y bueno, por eso Pedro, sabiendo que ya él se estaba muriendo, él quiso escribir otra vez una segunda epístola a la misma gente que él había escrito la primera. Estos son los cristianos que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, el área donde la moderna Turquía existe hoy en día. Y bueno, era un área donde habían muchos cristianos gentiles y también algunos cristianos judíos. Ustedes saben que más gentiles comenzaron a recibir el evangelio que los propios judíos, que debieron de haber aceptado a Cristo como el Mesías. Pero bueno, las iglesias después de los primeros 10 años, en los primeros 10 años solamente judíos habían creído. Pero después Dios cumplió su intención de comenzar a salvar a los gentiles y entonces Dios abrió pues esa tubería de gentiles que Él tenía preparado para esta salvación y muchos de ellos fueran salvos. Ahora, ustedes recordarán que el enfoque de la primera epístola de Pedro fue que él quería preparar a los creyentes para que ellos estuvieran fortalecidos para soportar el sufrimiento injusto que le iba a caer encima a todos ellos. Y también les dijo cómo un cristiano debe de comportarse en medio del sufrimiento de cualquier tipo. Así que la primera epístola fue una epístola bien buena en el sentido para los lectores originales y por extensión a todos nosotros, porque nosotros también aprendemos las mismas cosas que aprendieron los lectores originales de cómo sufrir y de que vamos a sufrir injustamente por la causa de Cristo y cómo debemos de comportarnos en ese sufrimiento. Pero fíjese, ahora la segunda epístola de Pedro cambia el enfoque un poquito, porque Pedro quería asegurarse que sus lectores estuvieran avisados acerca de los falsos maestros que iban a descender sobre ellos. Y esta fue una preocupación, yo creo, de todos los apóstoles. Por lo menos nosotros sabemos que el apóstol Pablo sintió lo mismo. Acuérdense que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que Dios había puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, que dicho sea de paso, esta semana perdimos a al más grande evangelista de nuestra época, Billy Graham,
Un tremendo hombre de Dios. Leí esta mañana que lo van a enterrar con una Biblia dentro de su casket. Está bueno. No es que él va a necesitar la Biblia allí dentro de su casket, pero bueno, hay gente que esconden una botella de licor, whisky o something, y probablemente por esa actitud sabemos dónde esa persona se iba. Pero Billy Graham, sin lugar a dudas, él recibió, yo estoy seguro que él recibió una amplia entrada en el reino de Dios. Billy Graham no tuvo ni siquiera un solo fallo moral durante todos los años largos de su ministerio. No hubo escándalo, no hubo nada. Solamente por ahí, si a usted le gusta surf the internet, tú sabes, él dijo una barbaridad una vez que yo la descarté enseguida, ¿tú sabes a qué? A los años dorados. Sí. La mente de los hombres cuando llega a cierta edad nos comienza a patinar un poquito. Sí. Y entonces él dijo que la salvación se pudiera encontrar en otras religiones que no creen en el Señor Jesucristo. Para mí, yo te digo la verdad, yo casi estoy seguro que Billy Graham lo que quería era abrirse campo en los países musulmanes para él poder hacer una cruzada allí, iba a predicarle y sin lugar a duda él siempre fue fiel de predicar el Evangelio de Cristo. Así que mis amados hermanos, Cristo nos ha perdonado a nosotros. Yo puedo perdonar a Billy Graham por ese pequeño error que probablemente fue algo que salió de su boca, que él no lo había pensado bien. El hombre murió a los 99 años y medio. Ya estaban planeando celebrar sus 100 años, su 100th birthday, en noviembre de este año. Pero gloria a Dios, perdimos un gran evangelista, que hay pocos evangelistas en el mundo actual. My goodness. No me pregunte que yo mencione un evangelista bautista, because I don't know any, realmente en el mundo hispano. Ninguno. Sí, todos los pastores hacemos la obra de evangelismo, pero no todos son evangelistas. Yo no soy un evangelista, pero tengo que predicar el evangelio y tengo que ganar almas igual que todos ustedes. Pero bueno, mis amados hermanos, Dios puso los apóstoles en la iglesia para que los cristianos no fueran llevados por doquier de todo viento de doctrina. Yo me imagino que estos hombres, cuando ellos veían, bueno, ya me voy a morir, mira para esto la obra que Dios ha creado en el mundo, tantas iglesias en tantas partes, y los falsos maestros, que eso ha sido el ataque más seguro, más constante, más agudo contra la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia desde siempre ha sido invadida por falsos maestros. Lo vieron en el pasado, como en todas las épocas de la iglesia. Y entonces estos hombres estaban preocupados. Pablo también, fíjate. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Personas interesadas en ganar buena plata, pero que les importa muy poco los cristianos que ellos abusan. Y de vosotros mismos, no solo de afuera, pero de adentro de la iglesia. De vez en cuando hay un cristiano que piensa que él ha inventado la rueda de nuevo, o algo de la rueda, y no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia ha sido el libro más minuciosamente estudiado que ningún otro libro. Y no hay nada nuevo, no hay ninguna nueva revelación. Y contrario a lo que piensan esta gente, aquí en la 35 y la 1415 por ahí, Dios puso un punto al final del libro de Apocalipsis, no una coma. Dios no está hablando hoy en día, no está dando nuevas revelaciones. ¿Tú sabes por qué no? Porque no hacen falta. Ya tenemos toda la sabiduría de Dios en un solo tomo, que usted puede cargar en una sola mano, mis amados.
Pero bueno, Pablo sabía que se iban a levantar hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, lo interesante de la segunda epístola, que yo quiero que ustedes noten, porque no es algo que está escrito, sino algo que nosotros captamos. Tú sabes, si Pedro quería reteguardar a esos cristianos allí en Asia Menor de los falsos maestros, notamos que Pedro no mencionó específicamente ninguna de las herejías que él está atacando en una forma muy sutil. Le dio la vuelta, no la confrontó, pero bueno, los historiadores cuentan que en el primer siglo se levantó una secta llamada los gnósticos, el gnosticismo. Que bueno, el apóstol Juan también en su primera carta les echó rayos a los gnósticos porque ellos negaban la divinidad de Cristo. Negaban que Cristo había sido enviado desde el cielo por parte de Dios y que Él era coigual, coeterno con Dios. Los gnósticos no creían eso. Ellos creían que Cristo, Dios lo utilizó después que Él había nacido aquí como hombre. Pero esa no era la cosa más peligrosa de los gnósticos. La cosa más dañina para los gnósticos es que los gnósticos creían que tú puedes ser muy espiritual en tu espíritu, pero que el cuerpo era la parte mala. Ellos hacían esa dicotomía. Tú sabes, decían, el espíritu del hombre es bueno, el problema es el cuerpo que es malo. Entonces la idea era que tú puedes ser un buen creyente, tú puedes ser espiritual y tú no eres responsable porque lo que hace tu cuerpo, porque después de todo el cuerpo es lo malo. Así que imagínense. ¿Sabe qué? Eso me suena a mí un poquito, esa herejía me suena a mí un poquito como lo que nosotros venimos estudiando ya por meses. Si usted no ha estado viniendo a ninguno de los grupos de gracia, yo le tengo lástima. A usted se ha perdido el estudio de un libro de John MacArthur Jr., donde él agarró esa falsa idea de que tú puedes creer en Cristo sin hacer ningún compromiso, ningún cambio de vida, ningún arrepentimiento, y tú puedes continuar viviendo tu vida si ya tú una vez profesaste creer en Cristo y confiar en Él, pero no tienes que cambiar nada en tu vida. Yo creo que John MacArthur Jr. escribió un libro clásico, ya está en su 12ª tirada, un libro clásico, porque él cogió esa idea y la ha hecho picadillo, más pequeño que picadillo, la ha ripiado. Mis amados hermanos, no. El asunto no es creer en Cristo y seguir haciendo lo que nos da la gana. El asunto no es hacernos pasar por cristianos en el espíritu y que nuestro cuerpo siga haciendo lo que le da la gana. No. Entonces, aunque Pedro no afronta directamente ninguna de las herejías, que pudo haber sido la herejía de los gnósticos, como también muchas otras, porque Satanás es muy sabio. Nuestro adversario, el diablo, él supo que la mejor forma de estorbar lo que Dios estaba haciendo a través de los cristianos en el mundo no era atacando a la iglesia de afuera. No. De vez en cuando él viene y se une a la iglesia bautista en Cristo. De vez en cuando. Y entonces estas ideas son muy perjudiciales. Pero bueno, fíjate que en vez de atacar ninguna de las doctrinas erradas, lo que Pedro decidió hacer, oiga, esto es importante, lo que Pedro decidió hacer es enseñarles a estos hermanos la verdad acerca de nuestra salvación. Enseñarles de veras
lo que Dios hizo en nosotros y cómo lo hizo. Porque yo me imagino que Pedro sabía que la mejor medicina para proteger al creyente del engaño, del error, el invento y las diversas doctrinas que le vienen a los hombres malvados, artimañas del error, la mejor medicina para proteger a un cristiano contra todo el engaño que hay en el mundo es el conocimiento de la verdad. Entonces Pedro les presenta la verdad. Esta va a ser la última vez que él va a escribir, pero les va a detallar exactamente lo que Dios hizo en ellos, por qué lo hizo y lo que Dios está tratando de lograr de los cristianos en el mundo. El cristiano que conoce la verdad enseguida va a sospechar cuando oye un cuento chino, cuando oye algo y él lo pasa por el filtro de la verdad que ya él ha recibido, enseguida el cristiano va a tener discernimiento para decir, oh no, wait a second, a mí no me suena eso, ¿verdad? No me suena. La mejor protección para el cristiano es el conocer la verdad. Óyeme, y tenemos un maravilloso libro. Yo espero que usted, como yo sé que muchos hermanos y hermanas en esta iglesia, estudian la Biblia incesantemente, sin cesar. Mi suegra, yo creo que ella me avergüenza a mí. Yo creo que ella estudia y lee la Biblia más que yo. Pero bueno, ella está retirada. Yo todavía tengo que trabajar, pero tú sabes. Pero no. Es un libro maravilloso. Ahí está todo. Y todo es bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos aprender. Ahora, mis amados, noten el origen de nuestra salvación. Noten que aquí Pedro utiliza sus dos nombres. ¿Se acuerda que él era Simón Pedro? Era conocido como Simón Pedro. El nombre Simón es la forma griega del nombre hebreo Simeón. Y Simeón era uno de los padres de las 12 tribus de Israel. Así que es muy probable, si los padres de Pedro, hebreos que eran, le pusieron a su hijo Simeón, es muy probable que Pedro haya sido descendiente de esa tribu de Simeón. Pedro es la forma de una palabra griega que significa roca. Cefas es su equivalente a arameo. Así que Pedro usó sus dos nombres con el fin de asegurarse que los destinatarios de la carta estuvieran bien claros y bien seguros de quién era el que le había dirigido esa carta. Noten que Pedro se presenta también como un siervo por voluntad propia. Y en la cultura donde Pedro estaba viviendo, ser un siervo, que dicho sea de paso, la palabra se traduce esclavo, un esclavo por voluntad propia. Y llamarse a uno mismo un esclavo, en esa cultura la gente pensaba que los esclavos eran un poco no mucho mejor que un animal. Pero así era la humildad de los apóstoles, siervos de Jesucristo. Dicho sea de paso, todos nosotros no debemos de avergonzarnos de llamarnos esclavos de Cristo, siervos de nuestro Señor Jesucristo, esclavos de la justicia de Dios. Pedro también, tú sabes, menciona su autoridad apostólica como apóstol de Jesucristo. Los 12 apóstoles que fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo fueron puestos en la iglesia primitiva con el fin de equipar a los santos para la obra del ministerio y para enseñarle todas las cosas que Cristo le había enseñado a ellos, de modo que los cristianos no se dejaran llevar como niños fluctuantes por donde quiera, con el soplo que está de moda.
en cualquier momento de la historia de la iglesia. Entonces él era un apóstol llamado. Él estuvo con Cristo desde los primeros días. Y Pedro aprendió muchísimo de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pedro también dice que habéis alcanzado. Y este verbo en griego implica que la salvación de los creyentes es un regalo. Porque fíjate, el verbo habéis alcanzado significa obtenido por voluntad divina. El griego es un idioma mucho más rico que el español y el inglés, mis amados. Entonces ellos tenían verbos que específicamente significaban algo. Habéis alcanzado. Pedro utilizó un verbo allí que significa obtenido por voluntad divina o entregado por medio de asignación. ¿Qué te parece? Todos nosotros fuimos asignados esta salvación por Dios mismo. Claramente Pedro está hablando de algo que no se consigue por esfuerzos humanos o por ningún mérito humano, sino por un propósito soberano de Dios. ¿Sabía usted? Bueno, Pedro ya había llamado a estos mismos cristianos elegidos. ¿Se acuerdan la primera epístola? Fueron elegidos. ¿Sabía usted que hoy usted es un cristiano por la voluntad de Dios? Aún ustedes que piensan que recibieron a Cristo por tu propia voluntad y que nadie te torció el brazo, bueno, bienvenido a la familia de Dios, porque mucha gente se salva así voluntariamente. Pero aún nosotros que pensamos que fuimos salvos voluntariamente cuando nosotros creímos en Jesús, todo eso fue dado por Dios. Fue obra de Dios en nosotros. A Él sea la gloria. Que esté lejos de nosotros tratar de robarle a Dios crédito por la salvación que hoy nosotros disfrutamos. Digan amén. Los lectores de Pedro recibieron la fe para creer. Y lógicamente eso suena razonable. Porque si yo les fuera a preguntar a ustedes, ¿dónde yo puedo comprar un poco de fe? La fe es buena, yo quiero comprar más. ¿Dónde tú me dirías? ¿Tú crees que la voy a encontrar en Google? ¿En las páginas amarillas? ¿En Facebook? Yo lo dudo. Lo que tú dijiste, Alex, yo quiero escuchar. Amazon. Te llega por correo. Está bueno eso. Amazon. No. Oye, la fe. Y no me digas que tú piensas que tú la produjiste tú mismo. No. No te equivoques. No. Dios nos dio la fe para creer. Y noten, Dios lo hace así con todo el mundo. Todo el mundo. No hay nadie exento. La puerta del cielo no se le abre a nadie que utiliza su propia fe, si hubiera alguna así. No. Fíjense lo que, ¿quién fue el que habló aquí? Pablo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Yo creo que este es Pedro, cuando él fue a Jope para hablarle a la familia de Cornelio. Él está dando testimonio aquí. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, dijo Pedro, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ven, cuando Pedro se dio cuenta que los gentiles eran salvos, habían sido salvos, iban a ser salvos de la misma forma que habían sido salvos en los primeros 10 años los israelitas, él dijo, bueno, si Dios les concedió a ellos la misma salvación, ¿quién soy yo para ponerme bravo con Dios? ¿Quién soy yo para adueñarme de la salvación y decirle a los gentiles, no, ustedes, perros, ustedes no merecen creer en Jesús? No, así pensaban los israelitas de los gentiles. Yo tengo un amigo,
Ustedes me han oído hablar de mi amigo muchas veces, Manolo Fonseca. Entró en la iglesia en el mismo tiempo que yo. Y bueno, fue al seminario, pastoreó una iglesia por un tiempo y después le entró la locura del judío mesianismo. Y bueno, después de esa locura, más locura todavía, se hizo un judío. I mean, ya no, él no va a una sinagoga mesiánica, él va a una sinagoga de judíos. Ortodoxos, sí, bueno, ortodoxos, tú sabes que los judíos de esta época no creen ni en la luz eléctrica y ellos van por tradición, por religión. Pero tú sabes, él me dijo que un día, él hablando con otro miembro de la sinagoga, me dijo que él le dijo, no, pero yo creo que Jesús es el Mesías. Y el judío le contestó, bueno, ¿sabes qué? Por aquí hay iglesias donde tú pudieras ir, pero no vengas aquí con esa idea de que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. No vengas aquí con eso. Búscate una iglesia por ahí cristiana, que hay iglesias cristianas por todas partes. Y bueno, cuando él me contó eso, yo le dije, Manolo, ¿pero qué tú haces tú allí? Yo hubiera agarrado, me hubiera ido y no más. That's it. El que niega a Cristo no puede ser un amigo mío. Punto. Ni yo quiero adorar a Dios. ¿Qué Dios? Si es a través de Jesucristo que nosotros llegamos a Dios. Es el único camino. Así que esa gente está adorando a otro Dios. Están tratando de establecer su propia justicia y haciendo eso están ignorando la justicia que Dios da por medio de la fe. No son salvos. No me pregunten a mí si yo creo que los judíos van a ser salvos, porque te va a sorprender mi respuesta. ¿Ok? Hay silencio, me alegro que no me preguntaste, pero yo te voy a dar la respuesta de todas formas. Yo no creo que ellos van a ser salvos. No. Los únicos que van a ser salvos son aquellos que han recibido una fe para creer igualmente preciosa como la nuestra. Esas son las únicas gente, y no es que nosotros queremos ser exclusivistas o condenadores de los que no creen igual que nosotros. La Biblia es bien clara. Cuando Pedro dice a sus lectores que ellos habían recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, la palabra traducida igualmente significa del mismo valor, de igual privilegio. O sea, todos los creyentes que son salvos de la misma forma. Diferentes circunstancias, eso es la única diferencia. Pero todos son salvos de la misma forma. O sea, con la fe que Dios nos da para creer en Cristo, con el mismo arrepentimiento que también Dios lo da, y con el mismo deseo de responder que Dios produce en nosotros. Así que la salvación es igualmente preciosa para todos los que creen. Hermanos, yo llevo 42 años en la vida cristiana, ahora en el mes de julio. Y yo no conozco ninguna otra forma de ser salvo que la forma en que Dios salva a toda la gente que ha creído, que ha sido salvo. Es la misma forma. Todos ustedes creyeron igual que yo. Todos ustedes se arrepintieron igual que yo. Todos ustedes un día les nació dentro de ustedes el deseo de responder positivamente al mensaje del Evangelio. Yo no sé dónde tú lo recibiste, pero eso no importa. Yo no sé bajo qué situación o condición lo que tú estabas pasando en tu vida en aquel entonces, pero yo sí sé que si tú eres un creyente auténtico, tú fuiste salvo de la misma forma que todos los demás. O sea, mis amados, no hay otro tipo de salvación, no hay otro tipo. Es por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Y fíjate lo que dice. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esta misma semana, en la clase de gracia,
estudiamos a fondo ese pasaje. ¿Qué era lo que era esto? ¿Qué era? Dijo John MacArthur. ¿Qué es esto? Esto. ¿Es la gracia esto? ¿Es la fe esto? ¿O es la salvación esto? Y John MacArthur llegó a la conclusión que es todo eso. Toda la salvación no es de nosotros. Es un don de Dios. ¿Sabía usted que la salvación no le pertenece a una religión? No le pertenece a una iglesia. Y aquellos que pretenden que por un servicio, por una ceremonia que ellos tienen en su iglesia, que tú vas a alcanzar la salvación de esa forma. Yo siento que has sido engañado. Porque la salvación no le pertenece a ningún hombre, no le pertenece a ninguna iglesia, no le pertenece a ninguna religión. La salvación, dijeron los santos, cuando llegaron al cielo, después del arrebatamiento, léalo en el capítulo 7 de Apocalipsis. Allá arriba, cuando lleguemos allá al cielo, allí sí se va a acabar toda bobería. Y todo modo de pensar de que yo añadía algo para que Dios me salvara a mí. Toda esa bobería se va a quitar con la primera canción que vamos a estar cantando allá arriba en el cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y a su Hijo también que está allí a su lado derecho. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y bueno, si la salvación le pertenece a Dios, Él se la puede dar a quien Él quiera. Y se la puede dar de la forma que Él quiere. Y no de la forma que nosotros negociamos con Dios. No, yo voy a poner una parte y tú pones otra parte. Y así los dos podemos gloriarnos de que no, yo fui salvo con la ayuda de Dios. No, muchachos, no. No, Dios lo hace todo realmente. Si nosotros respondemos. ¿Tú sabes por qué respondemos? Porque ¿acaso alguien ha resistido la voluntad de Dios? Nadie. Muéstrame el hombre más fuerte. Y si Dios quiere salvar a ese hombre, tú lo vas a ver llorando de rodillas al pie de la cruz de Cristo. Porque nadie puede resistir la voluntad de Dios. Así que fíjate, si Dios tiene a alguien que está sentado aquí, si Dios te está apuntando a ti porque te quiere disparar la salvación, no te preocupes, no te va a hacer ningún daño, sino un bien. Tú vas a ser salvo, aunque no te dé la gana. Porque Él te va a dar la gana. Él te va a dar el deseo. Él lo va a producir en ti de ser salvo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Digan amén. Qué salvación más perfecta, mis amados. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? No, me queda tiempo. Me queda tiempo. Gracias a los músicos que se han disciplinado un poquito. Aprecio eso, Gerardo. Gracias, hermana Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? No sé, ¿dónde está Elizabeth? Se me fue. Ok. ¿Cómo haría usted para salvar a un pecador? ¿Le diría usted al pecador, bueno, chico, mira, pórtate bien, cumple con mis mandamientos, los mandamientos de Dios, y trata de vivir a la altura de mi justicia? Y cuando tú logres eso, entonces yo te salvo. ¿Le diría usted algo así? Bueno, ¿sabe qué? Esa es la idea más popular que está en el mundo. Hay mucha gente que piensa, no, tú cooperas y cumples los mandamientos y tratas de alcanzar la justicia de Dios por tus propios esfuerzos, tus propios méritos, tus propias obras, y luego al final Dios te salva. Si fuiste más malo que bien o... No, mis amados. Si Dios hubiera contado con nuestras justicias, nadie fuera salvo. Nadie. Porque todos nosotros have missed the mark. Hemos quedado cortos. Aún el santo más santo, el religioso más santo, no la va a poder alcanzar.
Esa no es la forma, mis amados. Por eso Pedro se dirige a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí Pedro habla acerca de la imputación de la justicia de Cristo que Dios acredita a nuestra cuenta. Esa es la forma de ser salvo. Así que tengan cuidado. Cuando usted oye por ahí, por las calles de Miami, está rodeando la idea que Dios te da la salvación por gracia, pero después, ten cuidado, tú tienes que cuidarla, porque si no la cuidas, la pierdes. La pierdes. ¿Cómo vamos a perder una salvación que nos fue dada gratuitamente por su gracia, basada no en la vida mía, sino en la vida excelente del Señor Jesucristo? ¿No sabes tú que Él sí pudo vivir a la altura de la justicia de Dios? Siempre. No falló ni una sola vez. Vivió sin pecado a pesar de que fue atacado por el mismo Satanás durante todos los días que Él caminó sobre la tierra. No solamente 3 tentaciones, por favor. Él fue tentado desde que tuvo uso de razón, porque Satanás sabía que si él pudiera lograr tentar a Cristo de tal forma que él lo hiciera ceder, aunque sea un poquito, entonces Jesucristo no pudo haber sido nuestro Salvador, porque nuestro Salvador tenía que ser justo en todo aspecto de su vida. Él tuvo que haber vivido una vida excelente, y el único que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo, de modo que la única forma de ser salvo es cuando Dios nos quita los pecados nuestros, se los imputa a Cristo, se los atributa a Cristo, Él cargó nuestros pecados, y toma la justicia de Cristo y nos cubre a nosotros de esa misma justicia. Entonces la muerte de Cristo nos perdona nuestros pecados, pero la vida de Cristo es la que nos salva. ¿Ve? Y si tú tienes eso bien claro, yo soy salvo por la vida de Cristo, no la vida mía. No. Mi salvación está en la justicia de Cristo, no en la justicia de José Pereda. No. Esa doctrina está en el corazón del mensaje del Evangelio. La salvación es un regalo de parte de Dios en todos los aspectos. Tanto la fe para creer como la justicia para satisfacer la santidad de Dios provienen de Él. Cristo llevó en la cruz la ira de Dios contra todos los pecados de aquellos que habrían de creer. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo para que Dios pudiera imputar a los creyentes toda la justicia que era de Él. Qué cosa más maravillosa. Por eso somos salvos, por la justicia de Cristo. Su vida santa es la que nos salva. Entonces, si tú has creído en Él y has confiado en Él y te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo con la fe que Dios da, tú eres salvo. No por ninguna obra que tú hayas hecho o ibas a hacer, sino que tú eres salvo por la justicia de Cristo. No obstante, la Biblia dice que el cristiano encuentra en Cristo un reposo verdadero. Oye, qué peso te quitó de encima. Qué responsabilidad, qué estrés. Me tengo que portar bien todos los días de mi vida, porque si fallo, ¡pum!, me vuelo y pierdo la salvación. No. La salvación no se puede perder porque está basada en la justicia perfecta de Cristo. Entonces somos salvos, señores. Entonces lo único que tenemos que aprender ahora es cómo vivir ahora que somos hijos de Dios. Sí, ya no te preocupes por pérdida de salvación, no la vas a perder. Pero sí debemos de considerar la grandiosa salvación que Dios nos ha dado y hacer algo con ella. Sí.
producir algo, añadirle, como vamos a aprender la semana que viene, a la fe virtud, a la virtud, ¿qué dice? Confianza, la confianza, esto y lo otro. Añadir a esto, añadir. Sigue añadiendo virtudes a tu vida cristiana, porque si haces eso, no te va a dejar estar ocioso, sentado en una banca, toda tu vida cristiana, sino que tú vas a ser un cristiano que produce frutos dignos del arrepentimiento que Dios te concedió, mis amados. Fíjense lo que Isaías escribió. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, que no teníamos. Me rodeó de manto de justicia. Y hasta añade que me vistió como novio en su atavío. Y hasta como una novia adornada con su joya. Por lo tanto, si tú eres un cristiano varonil o una cristiana femenil, la justicia de Cristo te cubre con las mejores ropas, las mejores prendas, la justicia de Cristo. Simón Pedro, siervo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente que la nuestra. ¿Sabían ustedes que en la construcción de esta expresión por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hay un solo artículo en la construcción de esa frase? Está aquí. Let me find it. Aquí. Traducida por esta palabra en nuestro idioma, pero esa es un artículo y la gramática griega dice que cuando hay un solo artículo y estas dos títulos le pertenecen a la misma persona. Así que I'm sorry con excuse me, pero los testigos de Jehová están rotundamente equivocados, diciendo que solo el Padre es Dios y que Cristo no, Él fue un ángel que Dios creó. No, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es tanto nuestro Salvador como también Dios. Digan amén. Digan amén. Amén. Yo no lo entiendo. Y ni lo voy a entender hasta que no lleguemos allá en el cielo. La Trinidad. Un Dios en tres personas. Pero es algo que nosotros tenemos que aceptar por la fe. Porque la Biblia llama al Padre Dios, al Hijo le llama Dios también y al Espíritu Santo le llama Dios también. Qué cosa más maravillosa. Noten la sustancia. Ay, no. No vamos a poder terminar. Bueno, anyway. Part 2 la semana que viene. Yeah, get ready. Noten la sustancia de nuestra salvación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en la Biblia por gusto. No hay nada en la Biblia de más. Cada palabra fue seleccionada, escogida por Dios el Padre y se la sopló a Pedro cuando él estaba dictando esta carta. Mis amados, la gracia es un favor gratuito y merecido de parte de Dios hacia los pecadores, que otorga a quienes creen en el Evangelio perdón total y eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia también produce en nosotros la paz con Dios y la paz de Dios. La paz de parte de Dios en todas circunstancias de la vida. La paz es el efecto de la gracia. Fíjense lo que Pablo escribió aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no más enemistad. Ya no más tenemos que entretener pensamiento que Dios es un Dios severo, que nos va a enviar al infierno por ser pecadores. Ya la enemistad que existía antes de nosotros con Dios, ya la guerra cesó.
y fue ganada por la gracia de Dios. Fuimos justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, seguros, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú sabes, si tú hablas con una persona religiosa y tú le dices, chico, yo estoy seguro que yo voy a ir al cielo cuando yo muera, esa persona religiosa va a pensar que tú eres loco, ingreído. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú vas a saber? Bueno, no dice que nos podemos gloriar en la esperanza de que un día vamos a estar en la gloria de Dios y cubiertos también de su gloria y excelencia. Yes. Vamos a ser perfectos igual que Él es perfecto. Al fin vamos a ser santos como Él es santo. Y entonces, qué pena, ¿verdad? Ser una persona religiosa toda la vida y nunca tener esperanza de que tú vas a ser salvo. Nunca vas a estar seguro que hiciste lo suficiente para alcanzar la salvación. Qué triste. Las monjitas que me enseñaron a mí, que mira que algunas de ellas eran bien malas esas monjas, le daban cachetazos a los muchachos y una le daba con un ruler en la mano. Bueno, qué lástima. Personas que entregaron su vida para el servicio de Dios y nunca tuvieron la seguridad de que iban a ir al cielo al morir. Qué lástima, qué tristeza. They missed the boat. Porque si hubieran creído en Cristo, como dice la Escritura, hubieran tenido la plena seguridad de que ellos van. Y pudieran estar hablando como habla un creyente auténtico. Yo voy a ir al cielo. Yo me acuerdo que mi pastor Eugenio González, él decía, yo sé que yo voy a ir al cielo. Estoy seguro. No tengo dudas. Y te digo, esa es la única forma de afrontar la vida. La vida. Porque tú no sabes lo que te espera cuando salgamos por la puerta de esta iglesia. No. Un domingo en la mañana se mató un hombre aquí en la 159 que iba manejando con otra persona, su hija o algo así, su esposa maybe, y el carro le dio en el lado donde él estaba sentado y ¡pum! El golpe, así, ¡pum! Y ahí mismo quedó. En North Miami Avenue y la 159. Tú sabes, la única forma de vivir con tranquilidad es sabiendo a dónde vamos y que tenemos asegurada nuestra esperanza. Dios no miente, los hombres somos todos mentirosos. Las mujeres también son mentirosas. Sí. Sí, no, porque a veces hablamos de los hombres y los hombres esto y los hombres esto y las hermanas están ahí como santicas diciendo, no, él dijo los hombres. No, señores. Y entonces tenemos la paz de Dios. Tú sabes que Dios es un experto utilizando su paz. Experto, chico, te digo, qué maravilloso. Tú sabes, porque cuando nos portamos bien, cuando nos comportamos como es debido, las ondas de paz están en nuestra vida. Pero saca el pie del plato o del camino, nada más que un poquito. Y Dios hace así con su paz, es mía. Yo te la di. Yo no te puedo quitar la salvación. Pero yo sí te puedo quitar la paz que viene con ella. Y el gozo que viene con la salvación. Sí. Yo soy el que te doy el gozo y la paz. Y si te portas mal, te lo voy a quitar. Y te voy a turbar tu vida. Voy a hacerte la vida en cuadritos. Y tú vas a pensar que algo raro te está pasando.
que un demonio ha regresado, lo que te van a decir por ahí, por las calles de Miami, un demonio ha regresado a tu vida y te está oprimiendo o turbando. No, no es un demonio. Oye, el demonio eres tú. O mejor dicho, ya no eres un demonio, pero te estás comportando como un demonio. Entonces Dios quita su paz. Dios es un experto también utilizando el sufrimiento. Yeah. I mean, Dios comienza a disciplinarnos suavecito. Pero endurece tu cerviz. Endurece tu corazón. Y tú vas a ver si Él no te da un jalón bien grande, un apretón bien grande. Te va a poner en un sufrimiento que Dios va a causar que te llegue lo más que tú temes. Y no sabes tú que Él sabe lo que más nosotros tememos. Él nos conoce tan bien. Ahora, señores, por favor, no me malentiendan. No es que Dios sea malo, tú sabes. No. No es que Dios sea malo, sino que Él es bueno. El problema es que nosotros pensamos erróneamente que el pecado es algo bueno. Que Dios, debido a que Él es un viejo caprichoso allá en el cielo, Él no quiere que nosotros disfrutemos de lo mejor de la vida, del pecado que nos gusta. ¿Ves? Así somos nosotros que no podemos ver más allá de la punta de nuestra nariz. Pero Dios sabe que el pecado es algo malo. Es algo que nos hace mucho daño. Y es por eso que Dios no pone curitas. ¿Tú sabes? No. Él ve que tú estás haciéndote daño porque te has apartado del camino. Él no va a venir, mijito, ven, no llores, yo te voy a poner una curita. No. Él va a querer arrancar aquello que te está turbando. El pecado que hay en la vida nuestra y en la suya. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ya tengo que terminar. Part 2 la semana que viene.